Vamos a hablar de una de las cosas más importantes a la hora de emprender un proyecto o un negocio, y es el foco. En un mundo lleno de tantos estímulos, en el que cada vez tenemos más distracciones por todas partes, en el que cada vez recibimos muchísima más información, mucho más condensada, porque ¿quién es capaz de ver ahora mismo un tutorial de 1 hora cuando te lo puede resumir una persona y sintetizar en 1 minuto por TikTok? Obviamente ya sabemos que no puede ser lo mismo, pero estamos más dispuestos a consumir ese tipo de contenido inmediato, rápido, hipersintetizado, que a consumir contenido más desarrollado y entre comillas más lento. Todas estas distracciones y estos ritmos frenéticos al final a lo que nos llevan es muchas veces a perder el foco y a dispersarnos y a desviarnos de nuestro camino. Cuando hablo de nuestro camino me refiero al camino que habíamos decidido emprender o al objetivo o visión que nos habíamos fijado en algún momento y que tan entusiasmados o que con tanta ilusión hicimos. Supongo que no soy el único al que le pasa que cuando quiere emprender un nuevo proyecto los inicios son mucho más fáciles que sostener después ese foco a lo largo del tiempo, porque cuando hemos decidido hacer algo de primeras es como que estamos mucho más motivados, ilusionados y como que tenemos muchísimo más fuego interno para llevar eso a cabo. Pero a medida que empezamos a caminar y que eso va conviviendo con el resto de nuestra vida, con el resto de cosas que nos pasan, con el resto de cosas que experimentamos, con las que lo tenemos que compatibilizar, es facilísimo, como hemos dicho, irnos por las ramas y ponernos a hacer cosas que giran en torno a esa idea inicial o a ese camino inicial. Te voy a contar algunas cosas que me han ayudado a mí o que me ayudan a seguir con mi foco y con el objetivo claro y de seguir transcurriendo ese camino que he elegido para alcanzar mis objetivos. Lo primero de lo que te quiero hablar es del compromiso con uno mismo. Esto en realidad es aplicable a cualquier cosa, no solamente al emprendimiento, pero en este canal es de lo que hablamos, pero si quieres estudiar algo, preparar una oposición o llevar a cabo cualquier proyecto, en realidad es lo mismo. Tenemos que tener compromiso con nosotros mismos y la forma en la que yo hago esto, por si te puede ayudar, es dedicándole X tiempo a la semana, X días o X horas cada día a eso que sé que tengo que hacer para llegar a ese objetivo o a esa visión. Y obviamente lo hago. Esto es súper importante porque a lo mejor obviamente vas a preferir estar viendo 80.000 vídeos en TikTok o ver una serie en Netflix o hacer cualquier otra cosa que sea procrastinar el hacer eso, por mucho que esa visión a la que quieres llegar te siga motivando, es que es facilísimo dispersarse. Entonces ese compromiso es súper importante y obviamente tenemos que escuchar nuestros ritmos internos y nuestras situaciones y habrá días en los que a lo mejor eso que teníamos pensado no podemos hacerlo, pero por lo general superar esa resistencia a tener que hacerlo y comprometernos es una de las mejores formas que yo por lo menos he encontrado para sacar adelante mis proyectos, como puede ser por ejemplo este mismo canal de YouTube. El segundo concepto del que te quiero hablar es de la gratificación aplazada. Ya hicimos un vídeo sobre esto en el gráfico de la abundancia, pero es un concepto súper interesante que cuando eres consciente de él entiendes por qué tienes que seguir siendo perseverante a pesar de no estar viendo resultados o no sentir esa gratificación a corto plazo. Esto es como el ejemplo de plantar un árbol. Tú el mismo día que plantas unas semillas de un naranjo, por ejemplo, al día siguiente, ni a la semana siguiente, ni al mes siguiente no vas a tener naranjas, o sea, no vas a poder recoger los frutos de eso que has sembrado. Con el emprendimiento y con los proyectos es lo mismo. Tenemos que ser conscientes de que la gratificación es aplazada, que va a llegar cuando haya transcurrido un tiempo considerable, que puede ser menos o más, pero hay un factor de tiempo que no podemos acortar. La única forma de acortarlo es seguir caminando y seguir construyendo ese negocio o ese proyecto. Entonces aquí lo importante es ser consciente de que cada paso, por pequeño que sea, suma y que no se trata tanto de dar grandes saltos cuánticos, o sea, no vamos a pasar de 0 a 100 de la noche a la mañana, sino que vamos a pasar de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y así hasta llegar a 100. En realidad esto no suele ser así del todo, porque a medida que vamos caminando y vamos avanzando, el crecimiento se suele incrementar, pero para llegar a esa parte de la gráfica en el que el crecimiento empieza a ser más exponencial, antes hemos tenido que sostener todo ese proceso más ralentizado, más lento y más de seguir teniendo ese foco y ese compromiso con nosotros mismos a lo largo del camino. En este sentido, en cuanto a seguir manteniendo el foco y a organizarnos, ya sabes que yo utilizo el Zoom, que es el planificador que creé como un sistema para poder organizarnos y poder sacar adelante nuestros proyectos, emprendimientos y negocios. Sé que algunas personas ya lo utilizáis y me hace muchísima ilusión saber que os está
está ayudando, en realidad está tirado de precio si lo comparamos con este tipo de planificadores de otras marcas y demás. Lo puedes encontrar en Amazon tanto en tapa dura como en tapa blanda. Si por lo que sea todavía no estás en este nivel de implicación con tus proyectos y demás, te voy a contar una forma súper sencilla que vas a poder hacer en cualquier momento, porque solamente necesitas una hoja en blanco para poder crear tu hoja de ruta, o para poder mantener tu foco. Te recomiendo que prepares esta hoja siempre con un día de antelación, es decir, el día anterior, y lo que hacemos es doblar la hoja por la mitad y en la columna de la izquierda vamos a incluir todas las tareas y todo lo que tenemos que hacer al día siguiente. Aquí vamos a incluir tanto reuniones o citas que implican una hora como las tareas que tengamos que hacer en general. Puedes incluir tanto las tareas del ámbito profesional como las del ámbito personal. Yo cuando lo utilizaba solamente incluía las del ámbito profesional, enfocadas más al emprendimiento, y las vas a poner sin ningún tipo de orden ni de prioridad. Después, con toda esa lista de tareas, lo que vamos a hacer es en la parte de la derecha ordenarlas por orden de prioridad, y vamos a priorizar las que tengan obviamente más importancia y las que sean más susceptibles de llevarnos a ese objetivo o que tengan más urgencia por términos de tiempo o lo que sea. La cuestión es que hay que priorizarlas y ordenarlas en ese orden. Tenemos que incluir más tareas de las que somos capaces de asumir, porque la idea no es cumplirlas todas, sino saber que una vez que cumplamos la primera ya tenemos una segunda que hacer y ya vamos a saber cuál es exactamente, no vamos a tener que perder tiempo en pensarlo. Entonces vamos a asumir todas aquellas que obviamente podamos hacer durante ese día y al día siguiente volvemos a hacer lo mismo. Esas tareas que nos quedan pendientes más otras tareas extra que pudiera haber, las volvemos a incluir, las volvemos a priorizar y así vamos progresivamente dando ese paso a paso para llegar a cumplir nuestros objetivos, proyectos, etc. Y del tercer tema que quería reflexionar es sobre la responsabilidad. Muchas veces tendemos a tirar balones fuera y pensamos que las circunstancias no son las ideales para llevar a cabo nuestras ideas o proyectos y que esas circunstancias son lo que están haciendo que nuestros proyectos no se materialicen o no se manifiesten o no se lleguen a cumplir. Este ha sido uno de mis grandes aprendizajes en los últimos 2 años más o menos, y es que la única responsabilidad de hacer que algo funcione no la tiene ni nuestro entorno, ni nuestras circunstancias, ni temas más materiales, ni temas más técnicos, ni nada de eso. Sé que habrá personas que no estarán de acuerdo con esto, pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia lo que te puedo decir es que este último año y medio, mis circunstancias cuando empecé a emprender tanto con KDP como con este canal de YouTube no eran para nada idílicas para llevar a cabo un emprendimiento de este tipo, ni muchísimo menos, y seguir siendo fiel a esa visión y seguir en el camino de ese objetivo del que hablábamos en el principio, un poco a esa perseverancia y a ese ir dando un paso a paso, independientemente de que sea pequeño o grande, pero darlo, que es de lo que hemos hablado en el segundo punto. Eso es al final lo que nos va a acercar, la responsabilidad con nosotros mismos y con nuestra visión y con nuestros proyectos. Evidentemente hay cosas externas como por ejemplo recursos económicos o recursos técnicos o de otro tipo o conocimientos, etcétera, que evidentemente van a acelerar o van a ralentizar ese proceso y esa velocidad a la que vamos a llegar. Pero eso en realidad también es un poco abstracto, porque a lo mejor recursos internos que tenemos nosotros no los tiene otra persona que ha podido conseguir lo mismo y sin embargo esa persona tenía otros recursos. Entonces la responsabilidad en realidad nunca está fuera de nosotros, sino que la tenemos nosotros mismos, tanto para bien como para mal, y tener la capacidad de asumir esa responsabilidad y de saber además que a medida que vayamos avanzando la responsabilidad va a ser mayor, esa intención de saber que la vamos a tener que asumir y que la vamos a asumir y que vamos a seguir en ese camino, me parece súper importante tenerlo presente, porque si no siempre vamos a tender a autosabotearnos y a poner de excusa o de antemano cosas que están totalmente fuera de nuestro alcance y de nosotros. Te voy a dejar por aquí el vídeo del gráfico de la abundancia porque creo que te va a poder ayudar. A mí es un tema que me parece súper importante, sobre todo si estamos emprendiendo, construyendo un negocio, porque nuestro alcance en ese sentido, nuestra expansión en ese sentido va a ser directamente proporcional a nuestra expansión a nivel interno, a nivel mental. Ya sabes que en este canal hablamos sobre distintas formas de emprender y de ganar dinero online, sobre abundancia financiera y sobre la creación de libros de bajo y medio contenido en Amazon KDP. Si quieres seguir aprendiendo sobre todo esto, te invito a suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo.